Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Estamos realizando el video del ejercicio 5 del paso 2. Entonces aquí vemos el circuito del ejercicio número 5 y pues tenemos las ecuaciones linealizadas de dicho ejercicio, de la derivada de la corriente en la bobina en el tiempo y la derivada de el voltaje en el condensador en el tiempo. Para ello entonces utilizamos un sumador donde la salida corresponde a la derivada de la corriente en el tiempo y pues tiene la entrada un cuarto del voltaje en el tiempo, el voltaje de entrada. Este es el voltaje de entrada por un cuarto. Entonces entra este sumador menos 5 cuartos de la corriente de la bobina. Aquí tenemos la corriente de la bobina por 5 cuartos. Entonces 5 cuartos la corriente de la bobina entra por la parte negativa, menos 5 cuartos de la corriente de la bobina, menos un cuarto del voltaje en el condensador. Entonces acá está el voltaje en el condensador por un cuarto. Entra un cuarto de voltaje al condensador y me entra la parte negativa del sumador. Entonces ahí tenemos lo que es DIL dt. Ahora el voltaje en el condensador en el tiempo es este otro sumador, donde entra IL cuartos. Entonces aquí tenemos a IL por un cuarto, IL cuartos positivo, más un cuarto del voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada por un cuarto entra también a la parte positiva, menos un cuarto del voltaje del condensador. Este es el voltaje del condensador por un cuarto a la parte negativa. Como esta salida es la derivada del voltaje del condensador en el tiempo, entonces la integral es el voltaje del condensador. Similar sucede con la corriente en la bobina, que tenemos su derivada y pues la integral es la corriente en la bobina. Tenemos también, como el ejercicio nos lo pide, tenemos que, para simular el diagrama de bloques, grafique la salida del sistema cuando se aplica una entrada constante de 5 voltios. Entonces, se aplica una entrada constante de 5 voltios. Dicha entrada pues no cambia en el tiempo y durante los primeros segundos, y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más. Entonces tenemos una entrada escalón de 5 segundos. A los 5 segundos entonces se activa el escalón que nosotros lo pusimos de 5 voltios. Muy bien, y eso corresponde a EDT, el voltaje de entrada. Vamos a visualizar, aquí tenemos el osciloscopio con el voltaje de entrada. Vamos a observar qué es lo que pasa con el voltaje y la corriente del condensador. Aquí tenemos el voltaje del condensador y para hallar la corriente del condensador, nosotros ya sabemos
Un dato que nos dieron es que el capacitor tiene un valor de 2 faradios y la bobina 2 henrios. Entonces, como estamos con el capacitor, tenemos que la corriente del capacitor es el valor del capacitor por la derivada del voltaje en el tiempo. Entonces aquí tenemos la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo. El capacitor vale 2, entonces vamos a agregar aquí una ganancia de 2. Coloquemos esta ganancia por acá. Y va al osciloscopio. Según la teoría, entonces la corriente que circula a través de un capacitor es cero, a menos que la tensión cambie. Un capacitor actúa como circuito abierto con una fuente de corriente directa y la tensión en un capacitor no puede cambiar de forma instantánea ya que es proporcional a la integral en el tiempo de la corriente que circula a través de él. Entonces vamos a observar, vamos a comprobar si efectivamente está funcionando como la teoría lo dice. Bueno, aquí tenemos que poner a correr esto. Y ahora sí podemos observar qué es lo que sucede. Aquí tenemos entonces E de T que inicialmente 5 voltios. Miremos qué pasa con esos 5 voltios iniciales. Resulta que aquí vemos hasta 5 segundos que el condensador se está cargando. ¿Y qué pasa con la corriente? Aquí hay un cambio brusco en la corriente. Lo que nos dice es que la corriente que circula a través de un capacitor es cero a menos que la tensión cambie. Entonces, aquí hay un cambio en la tensión y la corriente entonces tiene un cambio abrupto. Después empieza a disminuir tendiendo a cero y el condensador se va cargando. ¿Qué sucede cuando en este punto? En este punto entonces se da la señal escalón unitario de 5 voltios. Entonces se suma con los 5 voltios que ya teníamos, tenemos 10 voltios. ¿Qué pasa con el condensador? Primero estaba tratando de cargarse a los 5 voltios. Ahora observamos que el condensador se va cargando y tiende a llegar a cargarse al voltaje de la fuente a los 10 voltios. Mientras que la corriente tiene de nuevo un cambio brusco, sube abruptamente y empieza a disminuir tendiendo a cero, confirmando la teoría que la corriente en un condensador es cero a menos de que cambie su voltaje. Como aquí cuando llega a los 10 voltios, ya el voltaje no varía de 10 voltios, no cambia, entonces la corriente empieza a disminuir tendiendo a llegar a cero. Ahora miremos qué pasa con la bobina. Desconectemos estas conexiones que habíamos hecho.
Entonces, miremos que la corriente en la bobina la tenemos aquí en este punto para nuestro ejercicio. Y el voltaje en la bobina está expresado por el valor del inductor por la derivada de la corriente en el tiempo. Aquí tenemos la derivada de la corriente de la bobina en el tiempo y sabemos que el inductor vale 2 henrios. Entonces por eso es una ganancia de 2. Conectamos aquí y con eso tenemos el voltaje en la bobina. Nuevamente vamos a correr el programa para simular y miremos qué nos dice la teoría. Dice, la tensión en el inductor es cero, a menos que la corriente cambie. Un inductor actúa como un cortocircuito con una fuente de corriente directa. La corriente que circula por un inductor no puede cambiar instantáneamente, ya que es directamente proporcional a la integral en el tiempo de la tensión a través de este. Entonces miremos qué tan cierta es la teoría. Bueno, y tengamos presente que el voltaje en el inductor es el que nos están pidiendo. Es el voltaje de salida, mejor dicho. Bueno, aquí tenemos la señal escalón, los 5 voltios iniciales, y aquí se produce el cambio en la señal escalón con 5 voltios más. Es la misma señal de entrada de ahora. Y tenemos, este es el voltaje de rojo, el voltaje en la bobina. Observamos que, como lo dice la teoría, el voltaje es cero a menos que haya un cambio en la corriente. La tensión en el inductor es cero a menos que la corriente cambie. Entonces, aquí hay un cambio en la corriente y hay un cambio brusco en el voltaje. Hay una subida muy grande. Y luego, como la señal es estable, empieza a tender a cero ese voltaje. Pero ¿qué pasa con la corriente? La corriente en el inductor, aquí la vemos de color azul, empieza a aumentar, pero de forma lenta. No es un cambio brusco, como sucede con el voltaje. Empieza a aumentar y después empieza a disminuir, tendiendo a cero, pero como aquí hay un cambio nuevamente con la señal escalón, entonces, de nuevo, hay un cambio en el voltaje, hay una subida del voltaje de la tensión en el inductor y como la señal se estabiliza en 10 voltios, entonces empieza a tender a cero. Mientras que la corriente de nuevo empieza a subir lentamente y empieza a disminuir poco a poco, tendiendo a cero también. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por un inductor no puede cambiar bruscamente, ya que es directamente proporcional a esa integral. Veamos qué sucede si nosotros, digamos, le ponemos cero, o sea, no hay ningún escalón. Entonces,
Simplemente la señal es de 5 voltios constante. Inicialmente hay un cambio abrupto en el voltaje del inductor y la corriente empieza a subir lentamente, pero tiende a cero. Lo mismo el voltaje, tienden a cero ambos después de pasado un tiempo. Cerremos aquí, cambiemos nuevamente la señal escalón. Digamos que le damos un valor de 2. Corremos nuevamente. Entonces, simplemente pues sucede lo mismo, sino que ya los cambios son menos bruscos debido a que simplemente la señal escalón se le dio una amplitud de 2. Ahora, si nosotros, digamos, le damos una amplitud mayor, pues se debería notar más el cambio. Entonces aquí vemos un pico mucho mayor y una subida de corriente un poco mayor también. Entonces vemos que la entrada, el circuito se comporta de la misma manera, hay un cambio en la entrada y la respuesta en la salida es la misma. Espero que haya quedado claro la explicación del ejercicio. Muchas gracias.